Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca del Murciélago. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para ambientar tus crónicas de vampiro. Uno de los aspectos más relevantes cuando se está narrando una crónica de Vampiro la Mascarada son los lugares donde decides ambientar tus historias. Hoy nos centraremos en las ciudades y cómo ambientarlas de la mejor forma posible para tus partidas. Para dicho propósito, mi criterio de recomendaciones girará en torno a 5 preguntas principales. 1. ¿Dónde ubico mi crónica? 2. ¿Cuál es la atmósfera? 3. ¿Qué está sucediendo en mi ciudad? 4. ¿Quiénes habitan mi ciudad? Y 5. ¿Cuáles son los lugares más icónicos de mi ciudad? Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar con este breve podcast sobre cómo ambientar tus ciudades. El primer punto y la primera pregunta angular es ¿dónde ubico mi crónica? Tienes dos opciones principales para esto. Primero, una ciudad ficticia o una ciudad real. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada opción? Si decides escoger una ciudad real, vas a tener parámetros y referencias que ya conoces. De hecho, es muy frecuente que los jugadores utilicen ciudades donde habitan, donde viven, y eso permite evocar lugares, personas, costumbres de manera mucho más sencilla. Tienes el setup listo. ¿Cuál es la desventaja? De que quizás tomarse demasiadas libertades creativas podría chocar un poco con la realidad que intentas emular. Como quieres que tu crónica se ambiente en una ciudad que ya conoces, no puedes tomarte tantas libertades sin pasar a llevar, por ejemplo, en este caso la estructura ya preestablecida. Por ejemplo, ¿qué sucede si decides poner una línea de tren en una ciudad que no lo tiene? Ahí ya inmediatamente estás convirtiendo la ciudad en otra cosa. Ya no es la ciudad que todos conocen, es otra ciudad. Por lo tanto, si bien tienes el setup listo, estás un poquito más limitado, limitada a las opciones en el momento de describir o de dar detalles, en este caso, de la ciudad que estás ocupando. Por lo tanto, la ventaja sería precisamente eso. Tienes la ciudad lista, todo está a mano, fácil de evocar, pero al mismo tiempo está más restringido. Ahora, ¿qué pasa si escoges una ciudad ficticia? La ventaja de una ciudad ficticia es que puedes crearla como tú quieras. Le puedes agregar un montón de cosas, un montón de detalles propios, darle una identidad propia. ¿Cuál es la desventaja de crear una ciudad a partir de la nada? Primero tiene que tener alguna referencia cultural. Porque si es una ciudad ficticia, perfecto, pero ¿de dónde? ¿De Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos? De ser así, tienes que crear todo de cero. Y eso también es un trabajo arduo. Crear todo desde la base. Las costumbres, las personas, las ubicaciones. Es una capital, no es una capital, es un pueblo pequeño, es una ciudad. Tienes que crear todo de la nada y eso ya de por sí es un contra bastante importante. Puede ser un contra o puede ser un desafío para aquellos que les gusta crear desde cero. Ahora, vamos a la segunda pregunta que no deja de ser importante. ¿Cuál es la atmósfera de la ciudad? Tanto Vampiro 20 aniversario como quinta edición te sugieren darle cierto aura oscuro a lo que sería la ciudad, ¿cierto? Cierta aura oscura, tenebrosa, corrupta. En B20 se habla mucho sobre sociedades decadentes, sobre rebelión contra la autoridad, nidos de decadencia urbanas en general, y eso está bien. Ahora, ese es el propósito original del juego, reflejar el aspecto más oscuro de nuestra sociedad. Esto no quiere decir que no existan más formas o más niveles atmosféricos para, en este caso, darle color a tu ciudad. Suena raro decir darle color, considerando que Vampiro es un juego oscuro y todo, pero sí se puede. Ya, por ejemplo, una ciudad podría estar muy concentrada en la corrupción policíaca y podríamos meter algunos aspectos estéticos muy cyberpunk, por ejemplo, agregar mucho neón, agregar mucha tecnología y aún así seguiría funcionando. ¿Ya? Ahora, puede ser una ciudad hermosa, puede ser una ciudad, por ejemplo, como París, una ciudad muy bella y evocar aspectos románticos perfectamente. Yo siempre he sido de la idea de que uno no debe cerrarse, en este caso, a las atmósferas que sugiere el juego principal, sino que también puede incorporar elementos propios. Una crónica de vampiros centrada en el romanticismo, en el romance, en lo bello, puede ser algo perfectamente viable. De hecho, se puede mezclar bastante bien con la tragedia, con el aspecto más existencial.
Eso va a depender mucho de ustedes, ¿cierto? Como jugadores y también del narrador. Ahora, en cuanto a la atmósfera, me refiero a todo nivel. Atmósfera emocional, atmósfera física, atmósfera de carácter social. Hay mucho conflicto entre los estratos sociales, por ejemplo. ¿Cuál es la atmósfera a nivel de ciudad? Hay miedo, hay esperanza, hay una mezcla de ambos, hay una lucha continua entre uno y otro. Ese tipo de cosas se deben determinar, ya porque eso le da identidad a tu ciudad. Si tu ciudad es oscura y corrupta, por ejemplo, yo siempre tomo el ejemplo de Ciudad Gótica, Gotham City. Todo el mundo sabe que es una ciudad corrupta, repleta de crimen, ¿cierto? Muy, muy peligrosa. Y eso es algo que la patenta como ciudad. Si te dicen Ciudad Gótica, tú sabes que es peligrosa. Tú sabes que es sinónimo de Batman y que también es sinónimo de gente loca. De la misma forma, cuando la gente juegue en tu ciudad, encarna a los personajes en tu ciudad, debe haber una identidad asociada a esa ciudad. ¿Qué se puede decir de ella? Hay cosas bellas, hay cosas horribles, hay una mezcla de ambas. Es muy importante determinar la identidad. Nos vamos a la tercera pregunta. ¿Qué está sucediendo en mi ciudad? Este criterio yo lo podría ver, dividir en dos más. Sí, yo creo que se podría dividir en dos más. ¿Qué está sucediendo en mi ciudad? Eventos grandes y eventos pequeños. Cuando hablamos de eventos grandes, me refiero a todo lo que tiene que ver con la línea principal de tu crónica. Vamos a tomar el clásico cliché, el príncipe desapareció. Hay un vacío de poder. Esto ha creado muchos conflictos en las facciones que están en la ciudad. Perfecto. Eso se puede considerar un evento grande que puede orientar un poco la crónica. ¿Son importantes los eventos pequeños? También son importantes. Los eventos pequeños propician misiones secundarias, propician también un enriquecimiento de la ambientación, porque uno de los errores que se comete muchas veces al dirigir una partida, y esto lo digo en general en todos los juegos, es que muchas veces cuando se habla de una misión principal, parece ser que todo el mundo gira en torno a la misión principal, y eso le quita un poco de vida al mundo. Porque independiente de que Alduin esté retornando con los dragones, la gente sigue robando bollos dulces, sigue habiendo conspiraciones, siguen sucediendo otras cosas, el mundo está vivo. Entonces en Vampiro pasa lo mismo. Ya, desapareció el príncipe, perfecto, pero ¿qué más está sucediendo? Hay un apogeo, quizás, un alza de venta de drogas en tal sector, justo donde vive uno de los personajes, y eso ha atraído la atención de algunas autoridades indeseables. Perfecto, ya está sucediendo. Cuando la persona, en este caso el personaje, que puede ser un brulla, va llegando a la línea de departamentos donde vive, se da cuenta de que hay una especie de redada justo en su piso. Eso es un evento pequeño. Ya puede que esté involucrado o no, pero eso le da vida a la ciudad. La ciudad late, suceden cosas, tanto importantes como quizás de segundo plano, pero suceden cosas en todo momento. Yo siempre recomiendo a todos los narradores que estén empezando que siempre que describan la ciudad, la describan no solamente en función de lo que se ve, sino que también de lo que sucede. Hay redadas por aquí, hay una protesta de animalistas por acá, suceden cosas en la ciudad. Las ciudades están vivas siempre, independiente de qué tan oscuras o tenebrosas las quieras reflejar. Así que es muy importante siempre tener ahí un punteo anotado sobre eventos grandes y pequeños. Y ahora, si los puedes entrelazar, si los puedes relacionar entre sí, o puedes convertir un evento pequeño en un evento grande o viceversa, eso queda a tu imaginación. Pero lo importante es siempre mantener viva la ciudad. La siguiente pregunta. ¿Quiénes habitan mi ciudad? Y ustedes me dirán, la gente sí, sí, es importante y relevante. La gente sí habita en la ciudad, pero ¿qué tipo de gente? ¿Qué tipo de personas? ¿Hay una gran concentración de políticos en algún sector? ¿Hay muchos vástagos por uno? ¿Hay muchos changelings quizás en tal parte de la ciudad? Es importante generar un mapeo amplio de lo que sucede y de quienes viven en tu ciudad. No es necesario hacer un censo preciso, un conteo exacto de quiénes viven en tal parte, pero considera siempre que cuando se habla de demografía o cuando se estudia la cantidad de personas que viven en un espacio físico,
siempre estas personas se relacionan entre ellas, ya sea por intereses, ya sea porque existe alguna diferencia, ya sea porque están de alguna forma relacionándose entre sí, siempre existe como una diferencia entre uno y otro. Entonces hay que considerar que muchas veces a nivel demográfico sí pueden existir en este caso enlaces narrativos, pueden existir en este caso ampliaciones de lo que es la historia del lore. Por eso hay que considerar siempre en este caso la relación, ya la relación que hay entre las partes. Si tú tomas, por ejemplo, una ciudad como Moscú. Si tomas la ciudad como Moscú, quizás no la conoces bien, quizás nunca has ido a Moscú, pero todas las ciudades tienen algo en común, el comportamiento social de masas. Entonces, si tú consideras, por ejemplo, que estás en el centro de una ciudad, independiente de cuál sea, siempre hay un comportamiento social como amplio. Por ejemplo, lo más básico, los estratos sociales, una división de estratos. Ahora, ¿cómo se lleva este sector con este sector? ¿Dónde se centra el comercio? ¿Dónde se centra, por ejemplo, las zonas residenciales? ¿Dónde se centra el mayor foco de crimen? Y todo eso es una correlación a nivel macro. Ya, por lo tanto, quienes habitan sí es importante y también dónde habitan estas personas o estos grupos y cómo se relacionan entre sí. Eso cómo se trasvasija hacia lo que son los personajes. Sucede exactamente lo mismo. Si tú tomas dos sectores que están en conflicto, ¿dónde los vas a ubicar? Sería raro o extraño ubicarlos en extremos, porque ahí ya no están disputando nada, no están cerca, no hay roce. Por lo tanto, si pones dos grupos en conflicto, deberían estar al menos cerca, ya sea para, en este caso, generar problemas de territorio y también para propiciar lo que son interacciones. ¿Ya? Eso también es sumamente importante. Y quinta y última pregunta, ¿cuáles son los lugares icónicos o más relevantes? ¿Por qué es tan importante el punto de los lugares icónicos? Cuando hablamos de un lugar, en términos de la presencia, ¿cierto? La presencia visual que puede tener un lugar, eh, hablamos del concepto de identidad. Si hablamos de una ciudad, si hablamos de un pueblo, si hablamos de lo que sea, ¿cierto? Generalmente hay lugares que evocan el concepto de identidad. Ya, por ejemplo, ciertas ciudades son torres, pueden ser edificios, pueden ser estatuas, pueden ser parques. Por ejemplo, si vas a Nueva York, puedes hablar del Central Park, puedes hablar de la Estatua de la Libertad. Siempre hay como lugares, o en este caso como conceptos de lugares, que evocan un sentido de identidad. Y ese sentido de identidad puede estar asociado a historia, anécdotas, puede estar asociado a eventos trágicos, puede estar asociado a un colectivo, puede estar asociado a un grupo, en este caso específico, puede estar, incluso hasta un grupo político. eh, por lo tanto, considerar en este caso un lugar icónico igual es muy relevante, es muy importante. ¿Por qué? Porque facilita evocar escenarios. Por ejemplo, si en tal ciudad el sector rodoviario fue, por ejemplo, protagonista de un atentado, quizás en ese lugar van a haber estatuas, memoriales, etcétera. Se pueden ocupar esos conceptos, por ejemplo, el memorial, el parque, pueden ser estatuas, lo que sea, para, en este caso, facilitar el sentido de identidad y al mismo tiempo poder evocar mejores escenarios al momento de narrar la crónica. Bueno, y después de haber tratado esos temas tan importantes, esos puntos, vamos a dar por finalizado el video haciendo una cadena, en este caso de ejemplo, de cómo funcionarían las preguntas en una crónica de vampiro estándar. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Dónde ubico mi crónica? En el caso mío la voy a ubicar en una ciudad chilena llamada Chillán, que de hecho existe. Por lo tanto tengo referencias reales, tengo lugares, tengo un montón de, en este caso, conceptos que puedo manejar y que en este caso ya están listos para usarse en la crónica. ¿Cuál es la atmósfera de la crónica? A pesar de que va a estar ambientada en la ciudad de Chillán, una ciudad conocida, yo le quiero dar un ambiente de decadencia, un poco más oscuro,
un poco más triste, más lóbrego, que esté constantemente nublado, que se vea siempre la sirena de la policía por las calles, que haya un incremento de la delincuencia en toda la periferia y además en el centro de la ciudad para hacerlo un poquito más interesante. ¿Qué ocurre en la ciudad? A nivel macro, hay una especie de brote, un virus que está afectando a los vástagos y a las personas por igual. A nivel micro están sucediendo pequeños acontecimientos de enfrentamiento entre bandas rivales, están llegando a la ciudad magos por alguna extraña razón, nadie sabe por qué. Y la atmósfera general y la relación que hay entre los personajes es de desconfianza. ¿Quiénes habitan en Chillán? La mayor parte, ¿cierto?, de las personas que habitan en Chillán son, en este caso, mortales comunes y corrientes, secundados por vástagos, que hay bastantes. En las zonas rurales, en las que conectan las provincias aledañas, habrían muchos hombres lobo vigilando las carreteras por alguna razón extraña. Y habría una pequeña concentración, en realidad una gran concentración de wraiths o fantasmas o espectros en los cementerios. Por alguna razón han habido muchos eventos sobrenaturales durante la última semana y se están dando precisamente en los cementerios. Lo que por supuesto es preocupante porque también revela parte de este mundo sobrenatural. Lugares icónicos que hay en Chillán. Tenemos la catedral, que para mí es ideal para, en este caso, ambientar crónicas. Lo que es la plaza central, lo que es la parte de Chillán Viejo, lo que es la parte central de la ciudad, ya el rodoviario, lo que sería cierto la estación de trenes. Ya tenemos varios lugares de donde sacar un poquito de información, cierto, para crear una crónica y además potenciar los elementos narrativos a través de lugares que son icónicos y además que son muy fáciles de identificar, sobre todo si los jugadores viven en la ciudad o la han recorrido en algún momento. Y con eso daríamos por finalizado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva como una especie de guía para que puedan darle vida a las ciudades que van a ocupar en sus crónicas. Y nos estaremos viendo aquí próximamente en la Biblioteca del Murciélago. Gracias por ver, recuerden darle like, suscribirse y por supuesto compartir el video. Hasta pronto.